Muy bien, antes de entrar con Juan Carlos Castro, director de Turiweb, que ya nos acompaña, vamos a pasar un pequeño video relativo también al coronavirus. Virus acá en Brasil, el Instituto Adolfo Luz, esta mañana, después de haber realizado la contraprueba, este señor de 61 años, un empresario que estuvo en la región de Lombardía, en Italia, dio positivo, de manera que las autoridades en estos momentos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria están intentando ubicar a los pasajeros que viajaron con él en el vuelo entre Milán y San Paulo el día 21. Él fue medicado ahí en el hospital Albert Einstein y después fue dejado en aislamiento en su propia residencia, vigilado por una enfermera y un médico especialista. También se ha investigado a los familiares y a todas las personas que han tenido contacto directo o indirecto con este señor de 61 años, que, como les decía, vino procedente de Italia y presentó todos los síntomas. Se le hizo el primer examen y arrojó positivo. Después el Adolfo Lutz, el Instituto Nacional dedicado a esto, es decir, de referencia en esto, en San Paulo, también ya indicó esta mañana que es un caso positivo. El ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, va a dar una nueva conferencia de prensa esta tarde para dar mayores detalles y también indicar qué es lo que Brasil está o va a iniciar nuevamente para contener cualquier foco de diseminación de este coronavirus, que ya está en Alemania, Australia, Emiratos Árabes, Filipinas, Francia, Irán, Italia y Malasia. Todos estos países ya fueron colocados en la lista de los vuelos que serán vigilados con mayor rigor acá en Brasil, precisamente en San Paulo. Confirmado entonces con la contraprueba de que este ciudadano brasileño que viajó 2 semanas al norte de Italia ha regresado con el coronavirus. Muy bien, acercándose los primeros casos, nuevamente sin alarma, la necesidad de tomar las mayores medidas preventivas. Nos está acompañando ya Juan Carlos Castro, director de Turiweb, y nuevamente vamos a tocar con él, entre otros temas de conversación, sin duda, el tema del aeropuerto de Chincheros. Antes de conversar, vamos a pasar algunos comentarios de Pedro respecto a este tema, sobre un video que tenemos hablando sobre el estudio de impacto patrimonial de Chincheros. En que todo se junta milagrosamente. Bien, Juan Carlos, apareció el estudio de impacto patrimonial de Chinchero que estaba extraviado en alguna parte. Sí, imagínate. Bueno, el comercio tuvo acceso a estos documentos, 2 en realidad, son 2 estudios que ha publicado el Día del Comercio el día domingo, donde revela pues lo que nos temíamos, ¿no? Aunque los ha publicado así ligeramente. No conocemos a profundidad el estudio, y también hay que decir que el estudio habla sobre Machu Picchu y sobre el Camino Inca, no habla específicamente sobre el terreno de Chinchero, o sea, no es el estudio arqueológico que esperábamos conocer, ¿no? Hecho sobre el área donde se va a construir el desarrollo. Pero lo que sí dice estos 2 estudios que ha publicado el Día del Comercio es que va a haber un 65% de afectación sobre 100, 65% sobre 100 de lo analizado, va a haber una afectación sobre Machu Picchu y sobre el Camino Inca, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Con respecto a qué? En términos generales, en resumen, lo que dice con respecto a Machu Picchu es que va a haber una afectación por el flujo de visitantes que se va a incrementar de manera sobredimensionada a la ciudadela, al santuario. Estamos hablando de la ciudadela, el complejo arqueológico en sí, como Yacta, como le conocen.
a los accesos, ¿no? Por hidroeléctrica y por la vía férrea, y el impacto también de flujo de personas que va a haber en Machu Picchu pueblo. Entonces, este estudio de impacto patrimonial hecho sobre Machu Picchu nos dice que, ojo, hay que tener cuidado por la cantidad de visitantes que se va a incrementar. Eso va a afectar el suelo por donde transitan, eso va a afectar el entorno también, ¿no? O sea, va a haber un impacto, digamos, sobre la geografía de donde está ubicado el complejo arqueológico, el santuario histórico. Igual sucede en Camino Inca, ¿no? Han detectado que muchos efectos negativos sobre el Camino Inca. Esto significa que va a haber una mayor demanda, va a haber un mayor flujo, va a tener que digamos, aumentar las frecuencias disponibles para ingreso al Camino Inca, con lo cual va a venir aparentemente un deterioro del piso por donde transitan los visitantes. Entonces, desde ahí ya preocupa, ¿no? Evaluando estos dos estudios de impacto patrimonial, ya nos está preocupando, ¿no? Pero yo insisto, no conocemos el estudio hecho sobre el terreno donde se va a hacer Chinchero, ¿no? Es un adelanto, sí, pero a ver, que salga el otro. Que el ministerio no quiere todavía soltar eso. Porque supuestamente, ¿no? Ya está, ¿no? El Ministerio de Cultura dice que ya lo presentó, ¿no? Claro, efectivamente, ya hay estos dos estudios, o sea, creo que han soltado lo más suavecito, ¿no? Ahora, ayer también 3 expertos se presentaron en Canal N, en el programa 2020 de Mávila Huertas, para cuestionar el aeropuerto de Chinchero desde varios puntos de vista. Claro, la información es muy reciente para procesarla, pero hay una actitud que valdría la pena seguir del Grupo El Comercio, claro, que está posicionado en contra del aeropuerto de Chinchero, ¿no? Pedrito, ¿algún comentario? Bueno, lo mismo que decía Juan Carlos, primero igual que no esperábamos, ¿no?, esa respuesta así del comercio, de la presentación de estos informes, que además tienen fechas anteriores del año pasado, ¿no? Así es. O sea, de que la cosa, cuando ha sido muy extraño que las autoridades incluso no solamente lo han ocultado, sino estuvieron negando la existencia de estos estudios. Así que esperemos que el nuevo ministro de Transporte, pues, con transparencia, informe acerca de este estudio de impacto patrimonial, que es muy necesario para que los peruanos nos podamos hacer una idea de qué es lo que realmente va a ocurrir en lo relacionado a impactos con el nuevo aeropuerto de Chinchero. Juan Carlos, y tú que estás dando seguimiento a este asunto, pero también al asunto general del turismo a través de Turiweb, ¿temes que haya un impacto más grave desde el punto de vista patrimonial en los terrenos de Chincheros exactamente? Mira, a ver, primero hay que dejar claro que no estamos en contra del aeropuerto de Chinchero, definitivamente. Yo soy uno de los que apoyo, porque somos conscientes de que Cusco necesita un nuevo aeropuerto, ¿no? El que ya tiene Velasco Astete ha colapsado, y con la demanda a futuro yo creo que ya digamos, debe haber una afectación al turismo en Cusco si esto no se da. Pero lo cierto es que nosotros venimos exigiendo transparencia con respecto a esta obra, ¿no?, que ya tiene de por sí muchas observaciones, muchos detractores. Bueno, estamos esperando que el ministerio realmente, bueno, vamos a seguir el procedimiento que usó el comercio para ver si nos dan este estudio de impacto patrimonial sobre el terreno donde se va a construir el aeropuerto de Chinchero. Bueno, un llamado a la ministra Sonia Guillén, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo tengo conocimiento que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco hizo unas evaluaciones previas hace unos 3 años atrás, donde de manera general se determinó que no había ningún resto arqueológico en determinadas áreas de todo el terreno donde se va a construir. Pero la UNESCO ha pedido un estudio más profundo sobre más zonas dentro del terreno en general donde se va a edificar el terminal aéreo. Entonces, ese es el estudio que estamos esperando. Y si digamos, los resultados son positivos, bienvenido sea, ¿no?, el proyecto que siga adelante. Todos estamos esperando eso.
está clarísimo que hay intereses a favor y en contra, ¿no? Indiscutiblemente. Hay a una favor, guerra de intereses. hay en contra, Así es, está está lleno claro. de intereses ese proyecto, ¿no? Está claro, Aquí sí. hay que pensar en lo Hay que en lo chequear mejor la para propiedad región. inmobiliaria también de alrededor, porque Sí, este, sí. ahí está la cosa fundamental. Vamos a ver si nos hacemos cargo de esa chamba. Sí, tienes toda la razón y vamos a seguir sobre este tema. Vamos a intentar que alguno de nuestros amigos en el Ministerio de Cultura nos pueda conseguir una cita con la ministra para pedirle la mejor información, aunque Transporte la tenga oculta. Esperemos que el nuevo ministro pues haga, digamos, honor a su fama de funcionario eficiente, que aclare esto, bueno, que aclare los 13 millones sobre INSA también, que ha salido hoy día de pasada. Pero bueno, en el turismo hay otras cosas, y hay una muy importante que tú comentabas. Ricardo Acosta, presidente de APAVID, ha hecho notar con toda claridad que el turismo emisivo, o sea, de los peruanos al extranjero, ¿no?, se está cayendo con el tema del coronavirus. ¿Y qué hace el gobierno frente a esta situación? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué estrategia alternativa existe? Cuéntanos, Juan Carlos. Así es, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho de que el turismo receptivo, o sea, los turistas extranjeros que vienen al país, digamos, va a haber un impacto, ¿no? Sobre todo los 5.000, 6.000 turistas chinos que llegan normalmente por cada año, o por los últimos meses generalmente del año. Se estima que van a llegar solo 1.000, 2.000, y si es que no terminan, si es que no terminan por no venir nadie. ¿Sabe Entonces, que ayer en Matarani impidieron que atraque un barco chino, ¿no? Imagínate, claro, imagínate, pero claro. es el temor colectivo, Claro, ¿no? claro. Con justa razón también, Claro. ¿no? Evidentemente, pero este temor, digamos, este efecto de turismo que viene sucediendo sobre el turismo receptivo, ahora se está observando en el tema del turismo agresivo, el turismo emisivo, los peruanos que viajan al extranjero. ¿Por qué sucede esto? Porque la propagación del virus ya cruzó las fronteras de Asia, ¿no? Ya está en Europa, Ya claramente. está en Europa, ya está en claramente. Europa, 2 muertos en Italia, hay casos confirmados en España, en Inglaterra, en Alemania. ¿Y esto qué sucede? Que los turistas que tenían planificado viajar en tus vacaciones de junio, de julio y del resto del año, sobre todo Europa, ¿no? También hemos visto casos confirmados en Estados Unidos y Sí, en también, Canadá. claro. Y en Brasil que este ahorita, es un ¿no? efecto multiplicador, o sea, hay que observar la cosa. Pero por lo pronto, lo que nos dijo Ricardo Acosta, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, es que es muy probable que los peruanos, por el temor al contagio, empiecen a cancelar paquetes, sus viajes hacia países donde está confirmado la presencia del coronavirus, particularmente Italia, número 1. Los viajes a Italia seguramente van a ir suspendiéndose poco a poco, y no solamente los peruanos, sino El mundo. todos Va a haber los- una caída, claro, de la una industria de caída viajes, claro. de turismo emisivo de varios países hacia Europa, ¿no? Y en España, bueno, hay en temas de Cataluña, si llega a Madrid se cae España, ¿no? Igualmente Inglaterra, en otros países. Y ojo también a Estados Unidos, que es el primer destino de turismo peruano, de emisivo peruano. Hay que estar atentos qué pasa ahí. Pero sí, evidentemente, mientras no se controle la enfermedad, mientras no haya una vacuna eficiente, el turismo va a tener mucho que afectar. O sea, yo verse quería ir afectado, a ¿no? París, por ejemplo, y ahora quiero ir a Huacho, pues, ¿no es cierto? Esa es más o menos la situación. Es lo que conversábamos. A Huacho Claro, me fui. Sí, Claro. a mala noticia hay que verle el lado positivo, Claro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos viajeros peruanos que cancelen sus viajes o sus paquetes a Europa? Es la oportunidad de turismo interno. Señores, vengan a nuestra ciudad, a nuestra región. Ya es una chamba de PROMPERÚ y de cada gobierno regional, ¿no? Así es, sobre todo de los gobiernos regionales que tienen una oportunidad gigantesca ahora, bueno, quizás no tan grande en términos cuantitativos al principio, Claro. pero es una gran oportunidad de posicionarse como destinos ante el mercado emisor de Lima y las principales ciudades del Perú, ¿no? Claro, yo tengo, por ejemplo, tengo conocidos que trabajan en agencias corporativas y hay el temor de las agencias estas, de las compañías que iban a hacer su viaje de incentivo a Europa, ¿no? A otros países. Ya está el temor, o sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Viajamos, no viajamos?
a Brasil, inclusive, ¿no? Acaba de que haber un- está claro. acá, ¿no? Ya Acá, está acá. acá. Entonces, el turismo corporativo, el emisivo corporativo también se va a caer. O sea, aquí hay un tema que ya preocupa. O sea, ya el coronavirus ya está acá, presente. Ya el temor está presente también y hay que ver cómo van las cosas. Sí, no olvidemos que con el SARS hubo una importante caída del turismo mundial, ¿no? Entonces hay un Sí, antecedente. No pasó lo mismo con la gripe porcina, que se controló un poco más rápido. Y bueno, acabamos de saber con toda claridad, por parte de Ernesto Rosales, nuestro consultor médico, que el tema está, a pesar de todo, muy focalizado en China y en Wuhan y en Hubei. O sea, la focalización cuantitativa está allá. O sea, los casos todavía son aislados. Y la OMS dice también, ojo, que hay digamos el porcentaje de muertes es muy inferior a otras enfermedades, ¿no? Así es. Pero el problema es La percepción. la percepción, ¿no? El temor colectivo, ¿no? Es más importante que la realidad. La noticia, Claro. Sí, claro, claro. las redes sociales, eso genera un temor. Bueno, señor ministro, ya que nos hizo caso parcial, por lo menos con algunos de los números del turismo, escuchemos a Juan Carlos Castro y por favor impulsemos campañas de turismo interno, que esta es la hora en que una mala noticia se tiene que volver una buena noticia en otro aspecto. Esta es justamente la oportunidad que nace de la crisis. No nos quedemos, así como que la respuesta de salud y la respuesta de comunicación tiene que ser ya, la respuesta de turismo tiene que ser también ya. Y hay que ver también las campañas, como decía Pedro, las campañas en los aeropuertos, ¿no? De prevención en aeropuertos, de detección, ¿no? De detección. Imagínate que entre uno aquí en Perú. Mascarillas, toallitas, gel de alcohol, etcétera, todo eso que da la imagen de que es un país que se protege y que protege a sus visitantes, ¿no? Yo viajo el día jueves y voy a ver cómo están las cosas en el aeropuerto, ¿no? Tanto de entrada y de salida, ¿no? Entonces ya les contaré. Ya, sí. Estoy viajando a Chile todavía, pero vamos. Mira, a ver. está bien. Vamos Muy a bien. ver. Juan Carlos, ¿te tenemos la próxima semana? Exacto, de todas maneras. De todas maneras. Y Un aquí abrazo, venimos muchas con todo gracias. este tema del coronavirus, vamos a ver cómo. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias, Juan Gracias. Carlos. Comentaremos eso. Gracias, la próxima. Pedro, Muy gracias. amable, ¿eh? Gracias.